Vamos a ir entonces a la palabra, a la enseñanza de esta mañana. Vamos a permitir que el Señor nos guíe, nos hable a través de su palabra, lo que Él está haciendo con nosotros por medio de su palabra. Entonces estamos allí. Estamos viendo acerca de cómo actúa el espíritu de Amalek, algo que hemos hablado del Amalek espiritual, ¿no? No es que haya un espíritu que se llame Amalek, quiero aclarar eso. No es que haya un espíritu, que a veces tenemos la tendencia a pensar que sí, que hay un espíritu que se llama así, Amalek o Mamón o una cantidad de cosas no, así no. Lo que tenemos acá es que hay una forma espiritual, ¿no? De una u otra manera los espíritus inmundos actúan de una u otra manera para hacer caer. Entonces ellos usan casi siempre las mismas estrategias. En este caso estamos hablando de Amalek, de un personaje histórico que vivió, que existió, del cual se fundó un pueblo. En este caso cuando Israel se enfrenta al pueblo ya, ¿de quién? De Amalek, un pueblo real, histórico, que existía, ¿ok? Y esa forma en que este pueblo obró contra Israel para evitar que Israel siguiera avanzando hacia su meta, hacia su propósito, que era la tierra prometida, le salió al encuentro a Amalek en el desierto. Entonces, ojo. Siempre aclaro esto, nosotros espiritualmente hemos salido ¿de dónde? De Egipto. Y espiritualmente, ¿dónde nos encontramos ubicados en este momento? En el desierto. Vamos camino por el desierto, rumbo ¿hacia dónde? Hacia nuestra tierra prometida, el reino de los cielos. Y así como Amalek le salió al encuentro a Israel en el desierto, espiritualmente vivimos luchas muy parecidas a las que vivió Israel, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces dice Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17 versículo 11. Cuando Amalek, el pueblo de Amalek salió al encuentro del pueblo de Israel, y dice la palabra que le salió por la espalda. Amalek le salió por la espalda a Israel y atacó por la espalda a Israel, mató muchos de ellos, a los que estaban débiles y cansados. De eso hemos hablado ya. Y dice la palabra que se vio enfrentado Israel a Amalek, se vio obligado a tener una lucha. Israel no estaba buscando pelear con nadie, entrar en guerra con nadie, en lucha con nadie, no. Iba por el desierto y de repente este pueblo le salió así, aprovechando la situación de Israel, que salían de allá de Egipto, que venían de pronto algo cansados, que venían de esa marcha, le salió al encuentro, y sin esperarlo Israel, porque Israel no esperaba combatir con ningún pueblo, pues este pueblo le salió al encuentro y le mató a varios, y se vio obligado el pueblo de Israel a sostener una lucha, una confrontación con Amalek. Y dice la palabra en 17:11 de Éxodo 17:11. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, ¿vencía a quién? Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecían, se volvieron pesados. Se volvieron pesados, cargosos, se endurecieron. Esa palabra kaved que aparece allí, algo pesado, cargoso, endurecido, como se endurecieron, se volvieron pesados, se volvieron, ¿cómo dice su Biblia? Cargoso, pesado. Bueno, allí los brazos de Moisés tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y otro por el otro, y así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dice la palabra aquí que se vio Israel obligado a esta lucha
pero que mientras Moisés tenía levantados sus brazos, Israel ¿qué? Vencía, pero cuando los dejaba caer, Amalek vencía. ¿Sí? Esto les mostraba a Israel que la lucha que estaban librando no era una lucha que en realidad dependiera de quién, de ellos, que tenían que luchar, ojo, que Israel tenía que luchar frente a la adversidad, pero que no era una lucha que dependía en realidad de la fuerza de ellos, sino que en este caso dependía de algo que era que Moisés tuviera sus manos ¿a dónde? Arriba. Y es mucho más fácil tener las manos abajo que ¿qué? Que arriba. Es mucho más fácil. De hecho, es la posición natural de nuestras manos, es tenerlas así. La posición natural no es siempre tenerlas ¿a dónde? Arriba. Por tanto, esto nos demuestra que siempre de una u otra manera tenemos que estar luchando, y que esto es algo que en realidad nos demanda esfuerzo, que vivir en el Señor, que creer en Él y poner nuestra fe en Él es algo que demanda compromiso y esfuerzo del creyente, y eso lo hemos aprendido durante estos últimos días. Por tanto, esa palabra que aparece allí, kaved, en hebreo, que se volvieron pesados los brazos de Moisés, ¿sí? Fue traducida, recuerde que primeramente eso estaba escrito en idioma ¿qué? Hebreo, ese es el idioma original, hebreo, ¿ok? Posteriormente, estas escrituras que estaban en hebreo fueron traducidos por primera vez a otro idioma, y ese idioma al que se tradujo por primera vez fue el idioma griego. De ahí salió una versión, que es la versión griega, que se conoce como la Septuaginta, ¿sí? O es decir, la versión en griego que hicieron unos expertos judíos, tradujeron al griego, porque pues el griego de una u otra manera es un idioma mucho más amplio para que otros pudieran conocer lo que estaba escrito, ¿ok? Es una traducción. Y cuando tomaron la palabra kaved, que es la que aparece ahí, que dice que los brazos se le hicieron ¿qué? Pesados, esa palabra kaved, la tradujeron al griego con la palabra barús, barús al griego, barús, ¿sí? Para indicar esa pesadez, para indicar ese cargo, eso cargoso, ese letargo, ese endurecimiento. Esa fue la palabra que se usó en griego. Y esa palabra barús, que se usó para traducir la palabra kaved en hebreo, la encontramos varias veces también en los registros de lo que se conoce comúnmente como el Nuevo Testamento, el cual en su mayoría está escrito en griego. El único de los libros de todo el Nuevo Testamento que hay evidencia real que haya sido escrito en hebreo es el Evangelio de Mateo. El resto de los escritos, todos, fueron escritos ¿en qué? En griego. Y ahí aparece la palabra barús. Y quiero que veamos algunas cosas de esa palabra. Vayamos a 1 de Juan 5:3, porque ahí está también, ahí el apóstol Juan usa la palabra barús. ¿Y cómo la usa el apóstol Juan? Esa palabra para pesadez, para letargo. 1 de Juan 5. Leamos del versículo 1. Dice: todo el que cree que Yeshua es el Mesías ha nacido de Dios. ¿Cuántos creen que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Cuántos lo creen? Que Jesucristo es el Señor, amén. Lo creemos, esa es nuestra fe, y usted no puede dejar de creerlo. Oiga, yo quiero aclarar algo, porque hoy hay un peligro tremendo latente. Hoy se está levantando un pensamiento, ¿sí? Que se ha autodenominado mesianismo judío, y no estoy en contra de ellos, pero parece ser que a veces como decía mi abuela, que el remedio es peor que la enfermedad, porque pretendiendo llevar a la gente a las raíces, que es algo bueno y es algo de una u otra manera que nosotros hacemos aquí, pero a mí me gusta llevarlo esto muy bien, ser muy cauteloso para no ir a terminar en el extremo. Muchos de estos que están tratando de llevar a la gente a las raíces, entonces empiezan a combinar mucha cuestión de judaísmo, ¿sí? Y ese judaísmo que tiene que ver con el fariseísmo, porque el judaísmo de hoy, el actual, tiene su base en lo que era el antiguo fariseísmo. Ojo con eso.
¿sí? Y tiene entonces muchas cosas que hay que tratar con mucho cuidado. Entonces se usa y se le lleva a la gente, por ejemplo, que el nombre del Señor es Yeshua. Es correcto en hebreo, ¿sí? Es la forma corta de Yehoshua. Pero que usted ya no puede decir Jesús, porque eso es un insulto, que supuestamente Jesús significa el caballo. Es un error completo, porque la palabra Jesús es una transliteración al español. Ojo con eso. Y yo lo puedo mostrar gramaticalmente, todo esto, pero no es la clase, no es lo de hoy. ¿Ok? Entonces, que si usted dice Jesús, se va a condenar. Que tiene que usar talit, el manto de los fariseos, porque la palabra talit ni siquiera aparece en la Biblia, en los escritos hebreos. Que tiene que usar kipá, que es un solideo, como un gorrito, por decir algo, que se ponen acá, que usan los judíos, y es parte de la cultura judía. Yo no les voy a criticar esto, pero que usted lo tiene que usar porque es la sombra de Dios, la gloria de Dios sobre su vida, y que si no lo usa, entonces una cantidad de cosas. Cuando la palabra kipá sí aparece en la Biblia, pero en referencia a las ramas de los árboles, sobre todo las palmeras. La palabra kipá es una rama de palmera en la Biblia. Entonces le enseñan una cantidad de cosas. Entonces la gente empieza a observar mucho judaísmo, y recuerde que el judaísmo actual no acepta que Yeshua, que Jesús es ¿quién? El Mesías. No lo creen. Y entonces muchos comenzaron siendo cristianos, luego se pasaron al mesianismo, ¿sí?, judío, y terminaron ahora en la práctica judía con el gran pecado, negando de tajo que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. Y he conocido a muchos así, y hoy por hoy no lo aceptan, y terminan negando al Señor. Por eso digo que a veces pareciera que el remedio fuera peor que la enfermedad. Tenemos que ser muy cautelosos con esto, porque nuestro centro, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe es Jesucristo, Yeshua el Mesías. Amén. Es el centro. Ojo con esto. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ¿sí? Y todo el que ama al que engendró, ¿quién es el que engendró? El Padre eterno. Ama al que ha sido engendrado por él. ¿Quién? Yeshua. En esto conocemos que los hijos de Dios amamos. Ojo. En esto conocemos que los hijos de Dios amamos. Hay algunas versiones que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ojo, mire la traducción que le estoy haciendo. En esto conocemos que los hijos de Dios amamos. 2 puntos. Cuando amamos a Dios, guardando sus mandamientos. ¿Cómo se conoce que un hijo de Dios realmente ama a Dios? Guardando sus mandamientos. Ese es el amor a Dios. ¿Guardando qué? Sus mandamientos. Ojo, versículo 3. Porque este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son cargosos. Barús, la palabra griega, barús. Entonces míreme acá. Cuando Moisés tenía sus brazos arriba, empezó a sostenerlos arriba, de una u otra manera ya empezaron a hacer ¿qué? Pesados, cargosos, ¿sí? Sentía esto, ¿sí? Y cuando él bajaba los brazos, entonces perdía Israel, les mataban las personas de Israel, y vencía ¿a quién? Amalek. Y esa palabra kaved en hebreo fue traducida al griego, la Septuaginta, como la palabra barús, que es la misma palabra que usa el apóstol Juan en su carta. Por tanto, cuando empezamos nosotros a entrar en pesadez, cuando empezamos a flaquear, cuando nos empiezan a flaquear los brazos, y que empezamos a sentir que no podemos, y en el momento que sentimos que no podemos, se nos van los brazos hacia abajo, y es cuando Amalek empieza a vencer en nosotros. ¿Cuándo? Cuando para nosotros los mandamientos se vuelven una carga. Los mandamientos no pueden ser una carga. Por tanto, si yo voy a tratar los mandamientos como una pesada carga, como muchos los ven, de hecho es el tenor general de muchos cristianos,
que nadie pueda cumplir los mandamientos. ¿Sí? Que es imposible. Sí, nadie en su carne puede cumplir los mandamientos, pero para eso nos fue dado ¿quién? El Espíritu de Dios. Y por eso es que nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo no sé, a veces somos felices diciendo, y usted escucha a los creyentes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y lo gritamos de los púlpitos: dígalo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente lo grita y lo llora y lo dice y lo canta. Y en el momento de los mandamientos, ¿usted por qué no puede vivir los mandamientos? Porque nadie puede. Y entonces, ¿dónde queda él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es una contradicción? Para unas cosas sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero los mandamientos no se puede. Cuando precisamente tenemos el Espíritu de Dios, y es por el Espíritu de Dios que podemos cumplirlos. De hecho, la evidencia de que en nosotros está el Espíritu del Señor es que estamos guardando sus mandamientos. Esa es la evidencia primordial, porque lo que el Espíritu hace es escribir los mandamientos en el corazón de cada uno de nosotros. Porque lo que el Espíritu hace es transformar nuestro corazón de piedra con el que nos encontramos en el mundo, en el pecado, y lo transforma en un corazón de carne, un corazón maleable, moldeable a la imagen del eterno Dios, para poder escribir sobre ese corazón los mandamientos del eterno Dios. Y el apóstol Juan por eso está diciendo acá que en esto se conoce que realmente los hijos de Dios le aman a Dios. Cuando aman a Dios, guardando, practicando, poniendo por obra sus mandamientos. Entonces sería incoherente y sería un mentiroso el apóstol Juan. Si nadie puede cumplir los mandamientos, entonces Juan está diciendo una completa mentira, porque dice que se conoce que verdaderamente amamos a Dios cuando se ponen en práctica ¿qué? Los mandamientos. Uno escucha continuamente eso. Yo recuerdo que una vez yo estaba en una reunión de pastores. Más o menos nos encontramos, yo creo que unos 30 pastores. Y nos habíamos reunido, siempre nos reuníamos semanalmente para el estudio de las Escrituras. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos hasta que empecé en realidad a estudiar mis especializaciones, que hasta el día de hoy estoy haciendo y sigo haciendo, porque yo no sé cuándo voy a terminar, Dios mío. Y hace años, hasta ahí tuve que parar las reuniones con ellos, pero antes de empezar estas especializaciones que estoy haciendo en hebreo, ahorita en marzo, si el Señor lo permite, empiezo la de arameo, ¿sí? Y también una de arqueología y de lingüística antigua, hebraica, y todo lo que tiene que ver con esa línea. Pero bueno, eso lo digo para que ustedes sepan que yo me preparo. A mí me gusta estudiar, y creo que el ministro del Señor siempre se debe estar, ¿qué? Preparando muy bien, ¿ok? Para ser un obrero digno de usar correctamente, trazar correctamente la palabra verdadera. Entonces, con estos pastores estábamos allí, nos reuníamos una vez a la semana y empecé a hablarles acerca de los mandamientos, de la necesidad. Y recuerdo que un pastor me dijo: pero ¿para qué perdemos el tiempo? Lo dijo así: ¿para qué perdemos el tiempo si nadie puede cumplir los mandamientos? Yo le dije: ¿en verdad, pastor? ¿Usted cree eso? Me dijo: sí, claro, nadie los puede cumplir. Para eso ya Cristo los cumplió por nosotros. Entonces yo le dije: disculpen, ¿cuántos de los pastores que están acá creen lo mismo? Mire, todos levantaron la mano. Yo era el único que, yo dije: Dios mío, estoy perdido aquí. O sea, estoy en un lugar equivocado. Le dije: venga, no, pastores, venga. ¿Cómo así que nadie los puede cumplir? Pero no, es que ya Cristo cumplió por nosotros y ya la ley fue abolida. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo hablando de los mandamientos? Mejor hablemos de la gracia. Mire eso. Y no le damos la trascendencia y la importancia que los apóstoles sí les daban a quienes, a los mandamientos. Entonces desde allí uno dice: no, pues si así están las cabezas, pues de ahí para abajo todo el cuerpo está llevado, como dicen por ahí. ¿Qué más se puede esperar? Entonces veíamos esa situación tan tremenda, y es algo que comúnmente se da en muchas congregaciones, no estoy diciendo que en todas. Entonces por eso dice: cuando amamos a Dios, cuando practicamos, cuando guardamos, ponemos por obra sus mandamientos, porque este es el amor a Dios. Mire, ¿qué es el amor a Dios? Guardar sus mandamientos. Y aclara el apóstol Juan:
y sus mandamientos no son gravosos. Parece que desde ese entonces ya estaba esa teoría que los mandamientos eran algo que muy gravoso. Ahora, ¿qué hacía gravoso los mandamientos en realidad en el tiempo de nuestro Mesías y en el tiempo de los apóstoles? Que los fariseos, la clase religiosa, fariseos, escribas y todos estos entes religiosos, también los saduceos, ¿sí?, habían metido a los mandamientos, les habían adicionado ¿qué? Una cantidad de arandelas que para cumplirlos se convertían casi en algo imposible. Era muy difícil cumplir los mandamientos por cuanto ellos les habían envuelto en una cantidad de cosas, ¿sí? Cosas y cosas y cosas, y prácticamente terminaron asfixiando los mandamientos con tantas arandelas, y la gente se preocupaba más por cumplir las arandelas que por cumplir ¿qué? Los mandamientos del Señor. Y cuando alguien quería cumplir el mandamiento de Dios como era acusado, era señalado y hasta podía ser apedreado. Entonces mucha gente prefería cumplir los mandamientos, entre comillas, los mandamientos conforme a lo que enseñaban los religiosos y no de acuerdo a ¿qué? A las escrituras. Por eso para ese entonces se entiende que los mandamientos para muchos, aparentemente los mandamientos fueran una pesada ¿qué? Carga que no se podía llevar, una situación, una cosa bastante complicada, bastante compleja. Pero hoy nosotros tenemos que entender que los mandamientos no son gravosos, no es una carga. Entonces, la evidencia de la pesadez en nosotros es cuando pensamos que los mandamientos son una carga. Cuando yo empiezo a pensar que los mandamientos son una carga, es cuando yo los empiezo ¿a qué? A quebrantar. Ahora, por ejemplo, el mandamiento dice no asesinarás. Si yo le decía a los pastores, ¿cómo es posible que uno de los mandamientos diga no asesinarás? Entonces yo le pregunté a los pastores, pastor, entonces para usted es muy difícil no asesinar. O sea, usted se tiene que aguantar, y no puedo asesinar, hoy tengo que salir a asesinar. Sí, yo le decía a ellos, porque ustedes dicen que nadie los puede cumplir, entonces ustedes todos los días tienen que una lucha, la tremenda allí. No, Dios mío, por favor, yo no quiero ir a asesinar, por favor, ayúdame, Señor, tú sabes que esto es imposible. No, porque es que a veces decimos y nos contradecimos, como si fuera algo imposible, cuando los mandamientos son una bendición para el que los hace, para el que los vive. De hecho, dice la Escritura, y todo el que haga estos mandamientos, ¿qué sucede? Vivirá. ¿Sí? Habla de esa vida que el Señor nos provee, nos da, nos bendice. Por tanto, mis amados, muchas veces sobre nosotros viene el letargo y la pesadez. Cuando yo creo que los mandamientos en su gloria, porque los mandamientos tienen una grande gloria, ¿sí? Cuando yo empiezo a pensar que los mandamientos son una cosa muy pesada, pues literalmente me van a empezar ¿a qué? A pesar. Y eso va a hacer que yo mengue. Y cuando baje los brazos, porque es que estaban tan pesados los mandamientos, es cuando Amalek empieza a vencer. Entonces luego estoy yo en situaciones complejas. Luego tengo que estar llorando, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Pero por qué esto aquí y por allá? Y luego empiezo a quejarme. Y es que le di espacio a Amalek, le di al enemigo, le di entrada, ¿sí? Como dice la palabra, no den lugar al diablo. Mire, somos nosotros los que no tenemos que darle lugar ¿a quién? Al diablo. Si el diablo entra, si el enemigo, el adversario, la palabra diablo, adversario, ¿sí? Si entra es porque yo ¿qué? Le cedí. Y muchas veces sucede cuando menguamos, ¿sí? Dejamos caer nuestros brazos. Allí, brazos caídos, eso es un término contable, ¿cierto? Los brazos caídos. Digamos que espiritualmente los brazos caídos también existen, ¿no? Y los brazos caídos es cuando nosotros le damos entrada ¿a quién? A Amalek. Y es cuando Amalek empieza a prevalecer. Y es cuando Amalek empieza a vencer. Entonces empezamos a ser destruidos como hijos de Dios. Empieza a quitarnos el valor que tenemos como hijos de Dios. Y empieza a matar una parte y otra de nosotros. Y si no volvemos a levantar nuestros brazos, Amalek terminará destruyéndonos.
Y lo más tremendo es que es una lucha, lo de Amalek es una lucha generacional, es decir, de generación en generación. Todas las generaciones tendrán que pasar por esa situación. Todas las generaciones tendrán que verse en esa situación, como lo dice Éxodo 17:16, allí donde estábamos. Porque dijo, mire, y Moisés edificó, dice el 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nissi. Eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Y cuál es la generación de hoy? Nosotros. Ya no podemos estar pensando que eso era para los de ese entonces. Nosotros somos la generación. Y de generación en generación, por tanto, hoy tenemos que seguir luchando. Y si bajamos los brazos, Amalek, ¿qué? Vencerá. Mateo 23:4. Vamos a ver allí otro. Mateo 23:4. Leámoslo del versículo 1. Mateo 23:1. Entonces Yeshua habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra, ¿sí? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ojo con este texto. Hagan y guarden pues todo lo que se les ha dicho, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Y atan qué? ¿Y atan qué? Pesadas cargas. Ahí está, barús, la misma palabra griega. Barús, pesadas cargas, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren, pero ellos no las quieren mover ni con un solo dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus, no sé cómo está traducido ahí en su Biblia. Sí, la mayoría de las Biblias ponen filacterías, que es la palabra griega que aparece allí, ¿no? Sí, aparece la palabra griega filacteria, ¿sí? Y sigue diciendo allí, y ya les voy a explicar eso, y se ponen grandes ¿qué? ¿Cómo aparece en su Biblia? ¿Pliegos? Flecos, ok, sí. Borlas, flecos, bueno, eso tiene varias, allí en su margen, ¿no? Como que extienden la margen, porque habla de la margen que se extiende. Eso lo explico, ya lo voy a explicar. Y aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, ¿sí? Pero ustedes no sean llamados rabí, porque un solo rabí tienen ustedes, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a Padre de ustedes a nadie en la tierra, pues un solo Padre de ustedes tienen, el celestial. Ni sean llamados cafeguetes, líderes, caudillos. No sé, hay algunas Biblias que traducen erróneamente esa palabra, maestros. ¿En alguna Biblia dice maestro? Eso es un error, porque ahí no aparece la palabra didascalos, que es maestro, sino la palabra cafeguetes, que significa líder o caudillo. Ojo con eso. En griego, la palabra maestro es didascalos, ¿sí? Porque el Señor puso didascalos o didascalón en la iglesia, que son los maestros. Pero caudillos o líderes, uno solo, el Mesías. Ni sean llamados cafeguetes o cafegueten, ¿sí? Caudillos, líderes, porque uno solo es su líder, el Mesías. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder? El Mesías. Entonces mire lo que sucede acá. Vamos a ver esto. Dice que Yeshua le habló a la multitud y les habló también a sus discípulos.
y les dijo, en la cátedra en griego, de Moisés se sientan los escribas. ¿Qué es la cátedra? ¿Qué es una cátedra? Esto es una cátedra, una silla, ¿sí? Era una silla que estaba un poco más elevada que las demás para poder sobresalir, ser visto. Me voy a sentar en la cátedra. Ya, me senté en la cátedra. ¿En la cátedra de qué? De Moisés. Es decir, ellos se creían herederos exclusivos de sentarse a enseñar ¿a quién? A Moisés, en la silla de Moisés, ¿sí? Es una forma hebraica de hablar de que ellos se sentaban a enseñar ¿qué? La Torá. La Torá. Porque Moisés representaba ¿qué? La Torá. Ahora recuerde que Moisés era un gran profeta y sigue siendo un gran profeta, un gran hombre que el Señor usó, un profeta tremendo, ¿sí? De hecho, el Señor dio una profecía, dijo, profeta como Moisés les levantaré. Era una profecía mesiánica prometiendo que un hombre como Moisés, pero obviamente desde la perspectiva espiritual y mucho mayor, se levantaría. En este caso, ¿quién? El Mesías, que nos ha sacado del Egipto espiritual. Entonces, ellos se sentaban, los fariseos, y el Señor está diciéndoles a ellos, se sientan allí, en la cátedra, ¿sí? Se sientan a explicar la Torá. Pero el problema de los fariseos es que explicaban la Torá desde su propio punto de ¿qué? De vista. Y por eso muchas veces el Señor le decía a ellos, le decía, ustedes dejan de cumplir el mandamiento de Dios por guardar las tradiciones de hombres. Y ellos se sentaban allí, tanto los escribas como los fariseos, a dar la cátedra de Moisés, a enseñar supuestamente sobre Moisés, sobre la Torá, pero no enseñaban la Torá, sino que enseñaban su propio pensamiento. Entonces el Señor dice acá, y acá hay algo que nosotros debemos entender, ojo, voy a leer la versión popular Reina Valera dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Si yo leo esto así, pareciera que Yeshua está diciendo que todo lo que los escribas y fariseos digan, hay que hacer. ¿Cierto o no? ¿O yo estoy equivocado? Vuelvo y leo porque parece que no estamos hoy aquí. Así que todo lo que os digan, ¿quiénes? Los fariseos lo escriban, que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras. Eso es una contradicción porque está diciendo, háganlo, pero no lo hagan. Pero el Señor no está diciendo eso. Él lo que dijo es, el texto así, vamos a ver si lo entendemos así. Sí, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, punto. ¿Sí? Hagan y guarden, por tanto, todo lo que se les ha dicho. Y cuando yo lo traduzco de esa manera, hagan y guarden todo lo que se les ha dicho, ¿a qué me estoy refiriendo? A la Torá, porque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés a hablar sobre ¿qué? Sobre la Torá. Por tanto, el Señor está diciendo lo que les fue dicho a ustedes. ¿Y cuándo les fue dicho? Por medio de la Torá. Por eso siempre así dice el Señor, así dice Yahweh, así les fue dicho a ellos. Por tanto, todo hagan ustedes, tienen que hacer todo lo que les fue dicho. Por tanto, el Señor está centrando a la multitud en que tenían que hacer era conforme a ¿qué? A la Torá, no a lo que decían ¿quiénes? Los fariseos. Por tanto, hagan todo lo que se les ha dicho y no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, mire la diferencia. Hagan todo lo que se les ha dicho y no hagan conforme a ellos, porque ellos dicen. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo que nos fue dicho o lo que nos dicen? ¿Lo que nos fue dicho o lo que nos dicen? Lo que nos fue dicho, perdón. Y hoy hacemos lo que nos dicen.
Y aunque hoy de pronto dentro de la iglesia no tenemos a los fariseos y a los escribas, pero espiritualmente sí los tenemos. Porque hoy muchos se sientan en la cátedra, ¿sí? Y quieren dar cátedra y se sientan allí. Y empiezan a decir sus propias, ¿qué? Cosas. Es que el Señor me reveló. Así dice el Señor. Cuando hay que poner esa ¿qué? Cuidado a ¿qué? A lo que fue ¿qué? Dicho allá. Cuando se entregó la Torá, allá lo que fue dicho, no lo que ahora quieren ¿qué? Decir. Yo por tanto como ministro del Señor, yo tengo que hablar de acuerdo a lo que fue ¿qué? Dicho. Y ustedes tienen que obedecer de acuerdo a lo que fue ¿qué? Dicho. Ustedes no tienen que obedecer de acuerdo a lo que yo les diga dentro de mi parecer, sino de acuerdo a lo que fue ¿qué? Dicho. ¿Sí me hago entender? Ahora sí se entiende el texto y deja de ser contradictorio. Porque si lo leemos de la otra manera que lo tiene la versión popular Reina Valera, pareciera que el Señor está diciendo, hagan todo lo que les digan, pero no lo hagan. Entonces uno queda ahí como loco, a ver, al fin ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? Porque sí, una contradicción, pero no hay contradicción. Es un error en la traducción. ¿Ok? Hagan y guarden conforme a todo lo que les fue dicho, pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y aquí viene la explicación del Señor. Porque atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, ¿cuándo empieza a hacerse esto pesado? Cuando dejo de atender ¿qué? Los mandamientos para atender lo que dicen ¿qué? Los hombres. Entonces eso sí es una pesadez. Y como eso empieza a pesarme tanto, termino siendo vencido y mis brazos quedan abajo. ¿Y cuál es el peligro cuando los brazos quedan abajo? Amalek empieza a vencer. Entonces hoy tengo una cantidad, por ejemplo, ¿cuáles, ejemplos del fariseísmo del fariseísmo cristiano? ¿Sí? Por ejemplo, pacte con Dios, los pactos. Cuando la Biblia nunca habla de pactar con Dios, de que yo pacto con Dios, sino que Dios ha hecho ¿qué? Un pacto. De hecho, me gusta siempre no decir que Dios ha hecho, porque nunca parece que como tal ha hecho un pacto, sino que ha concertado un pacto siempre. La palabra karat, concertar, karat brit, concertar pacto. Y el Señor es el que concerta pacto con nosotros, porque viene de parte de Él lo hace. Pero en el contexto cristiano, el pacto, en el contexto bíblico, el pacto parte de ¿quién? De Dios hacia nosotros. En el contexto cristiano, el pacto parte ¿de dónde? De nosotros hacia Dios, como si nosotros fuéramos superiores a Él. Para empezar, un pacto se hace entre dos iguales. Entre dos iguales. Por ejemplo, Abraham hizo pacto con Abimelec, un rey que había en ese entonces. Jonatán, el hijo del rey Saúl, hizo pacto ¿con quién? Con David. ¿Estaban qué? Iguales. Pero cuando el pacto parte de la base de uno de los dos, siempre parte de la base del que es superior, del que es mayor. En este caso, como el eterno Dios es superior a nosotros, entonces Él dice, concertaré un pacto. Y por eso Él dice, mi pacto. Mire que no lo llama nuestro pacto. Dice mi pacto, mi pacto. Y por eso el Señor le reclamaba a ellos, ustedes han quebrantado mi pacto, han dejado mi pacto, han violado mi pacto. Siempre lo reclama. ¿Por qué? Porque es que Él es el superior. Entre Él y nosotros, ¿quién es superior? Él. Por eso el pacto parte de la base de Él. Él concerta. Por eso dice, yo hice pacto con Abraham, yo hice un pacto con Israel, yo hice, o más bien concerté, como me gusta más llamarlo, concerté pacto, yo lo hice. Por tanto viene del Señor, porque Él es superior. Pero cuando decimos yo pacto con Dios, entonces ¿quién es superior? ¿Quién? Ni siquiera lo estamos tomando de igual a igual. Estamos diciendo que somos ¿qué? Superiores. Dios
Como yo soy superior a ti, yo soy el que voy a poner las reglas. Voy a pactar. Hago mi pacto hoy. Eso nos deja en un nivel por encima ¿de quién? De Dios. Y de ahí entonces algunos lunáticos salen a decir que nosotros somos, por ejemplo, Jehová Junior, que somos, sí o no, tiene que estar uno muy lunático para decir una cosa de esas, ¿sí? Vivir por ahí en la luna, quién sabe en dónde, ¿sí? Para decir que uno es Jehová Junior, no, pues de tú a tú, entonces ¿qué parce? ¿Todo bien o qué? Sí, así tratamos al eterno Dios. Como si fuera mi parcero. De hecho, yo le escuché esta expresión a un predicador, trate a Dios, un predicador de aquí de Cali, muy famoso. Yo lo escuché, yo mismo, no me lo vinieron a contar. De hecho, yo, ¿qué? Sí, él me dijo, yo por ejemplo por la mañana me levanto y yo lo saludo. Entonces, ¿qué parce? ¿Bien o qué? ¿Qué parce? O sea, ¿cuál es el Dios que él tiene? El Dios que yo tengo no es mi parce. Él es el Todopoderoso, el Creador, el Señor, el que está por encima de todo, el que es digno de ser exaltado, adorado, el que es digno que toda rodilla se doble delante de Él. No mi parcero. Yo no sé por qué tratamos al eterno Dios, no hemos conocido por eso al Dios verdadero. Sí, es mi Padre eterno, es mi Padre, pero yo jamás esperaría que mi hija me diga parce. ¿Ah? Yo no, mi hija, entonces ¿qué parce? Yo creo que ese día, ¿dónde sí está por ahí mi hija? Sí, allí no. Siempre tendré la posición de ¿qué? De autoridad. Soy su padre, la amo, pero jamás podrá ella igualarse a mí como su padre, como su autoridad que soy. Entonces a veces creemos eso. Entonces nos ponemos, por ejemplo, en igualdad con Dios o mucho peor, en superioridad. Y usted escucha que le enseña, pacte con Dios, traiga su pacto, haga su pacto. Entonces aquí está mi pacto. Si Dios, hoy pacto contigo, cuando siempre veíamos que era al contrario. Eso es parte del fariseísmo. Parte del fariseísmo. Entonces le estoy poniendo un ejemplo sencillamente. Entonces en ese caso ya empezamos nosotros a ver situaciones tremendas, ¿sí? Nos volvemos místicos, no usamos la sangre del Mesías para que es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que para qué es la sangre del Mesías? La sangre de su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué es la sangre del Mesías? ¿Para qué? Para limpiar de todo pecado. ¿Para qué? Para limpiar de todo pecado. Ay, pastor, van unos, venga, vamos a ungir ese carro. Ahora la sangre del Mesías sobre este carro. ¿Y qué pecado ha cometido el carro? Sí, yo unjo con la sangre del Mesías esta casa. ¿Y qué pecado ha cometido la casa? Mire cómo usamos mal, porque la Biblia no enseña que ninguno, jamás, nadie usó la sangre del Mesías para otra que fuera para qué, redención de pecados. Ah, si yo hablo de mi casa, hablo en sentido espiritual, de mis hijos, de mi familia. Padre, por favor, cubre con la sangre de tu hijo, sí, mi familia. ¿Qué estoy pidiendo? Que sean ¿qué? Limpios de pecado, no que sean guardados. Ah, sí, pues guardados de la muerte eterna, guardados de la condenación. Lo que estoy pidiendo es que sean ¿qué? Limpios, porque la sangre, dice la palabra, la sangre de su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Entonces mire que nos volvemos místicos, ¿sí? Nos volvemos místicos. Entonces queremos que la sangre de Cristo es un elemento que es por aquí, por allá y por aquí. Y han escrito libros, ¿sí? Y que los efectos de la sangre, y que usted tiene que poner la sangre por aquí, por acá. Y el último que ha salido, el último, con su doctrina terrible, una doctrina toda torcida, salió que cada parte de donde emanó sangre del Mesías es para una cosa, ¿sí? Eso es lo que han tomado anteriormente, ¿no? Entonces que la sangre que salió de la cabeza es para ungir la cabeza, bueno, una cantidad de cosas que yo no sé dónde
sacan todo esto. Pero por allí salió un tipo que en el momento que el Señor fue circuncidado, porque él fue circuncidado, ¿cierto? Al ser circuncidado de su miembro, ¿brotó qué? Sangre. Y que esa sangre es la sangre para evitar el adulterio y la fornicación. Entonces usted se tiene que aplicar la sangre del prepucio del Señor para no caer en adulterio. Entonces, Señor, ¿de dónde sacan? O sea, una imaginación. Yo de verdad, yo desearía, yo digo, uy, Señor, a mí me gustaría tener tanta imaginación así. Uy, yo los admiro, pero es que una imaginación, o sea, ni a mí ni se me ocurre. Por ejemplo, a mí jamás me hubiera ocurrido esa. La sangre del prepucio. Entonces le enseñaba a la iglesia a orar. Ore ahora, varones, oren. Sobre mí está la sangre del prepucio de Jesucristo. Sobre mí está la sangre del prepucio de Jesucristo, por tanto no voy a adulterar. Así que para tener controlado el pene. ¿A qué caso el pene el que piensa? Vea, el pecado está en ¿dónde? ¿Dónde empieza el pecado? Si alguno desea en su mente una mujer, claro, después de que esto esté aquí, lo demás empieza a funcionar. Porque es primero aquí. Ah, ¿qué dice la palabra? Yo unjo mi mente con la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos usar para la mente? Palabra. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi mente es de Cristo. Renovados en el espíritu de la mente. Hoy, Señor, renuevo mi mente en ti, Señor. Renuevo mi mente. Es que tenemos que aprender a ser ¿qué? Bíblicos. Pero como no estudiamos la palabra, entonces cualquier cosa con la que nos salen, ya la hacemos una doctrina. Y esos son los fariseos. Entonces los fariseos de la antigüedad ponían una cantidad de cargas y no llevaban a la gente a cumplir los mandamientos, sino sus propias creencias, sus propias cosas. Y hoy es así, no le damos la trascendencia a los mandamientos porque sencillamente pensamos que los mandamientos son una pesada carga, pero nos inventamos nuestras propias cosas. ¿Sí? Nos inventamos una cantidad de cosas y que por aquí, por ejemplo, el ayuno se ha puesto de moda. Con este voy terminando. El ayuno de Daniel. Uno dice, bueno, el ayuno de Daniel, sí, pues claro, Daniel ayunó, perfecto. ¿Y cómo es el ayuno de Daniel? No, un ayuno de 21 días con frutas, agua, verduras. Y yo, ¿perdón? La Biblia no habla de eso. No habla de eso. La Biblia habla de dos momentos. Uno en cuando Daniel fue a Babilonia y llegó allá. Y estando en Babilonia, Daniel no quiso contaminarse con la comida de ¿quién? Del rey. Por tanto, pidió que le trajeran otro tipo de comida basado en ¿qué? En verduras, hortalizas y el consumo de agua. Y le pidió al capitán de la guardia que estaba allí que hiciera esto con ellos durante ¿cuántos días? 10 días. Y al pasar los 10 días, dice la palabra, que cuando llegó el capitán, el rostro de ellos era mejor que los que comían de la comida de ¿quién? Del rey. Por tanto, dice que esa fue la dieta de Daniel. ¿Por cuánto tiempo? Después de que el capitán vio que eso resultó, la dieta de Daniel, ¿de cuánto tiempo fue? 3 años. O sea, no fue que hizo un ayuno de 3 años, no, hizo una dieta basada en verduras, hortalizas, agua, es decir, era vegetariano, ¿sí? Y después de 3 años se presentó ante el rey y resultaron ser 10 veces mejores, 3 años. Entonces tomamos un texto y lo combinamos con otro. Luego usted sigue leyendo la historia de Daniel y por allá dice que Daniel estaba metido en oración, pidiendo y rogando que le fuera revelado cuándo era el momento de la liberación de Israel y qué habría de pasar. Y dice que para eso se metió Daniel en un ayuno. ¿De cuánto tiempo? 3 semanas, 21 días. Y dice, en los cuales, y entré en ayuno, en los cuales no comí, ni bebí, ni se hizo aseo, ni se bañó, ni nada de esto, sino que solamente estaba ¿qué? En oración. Al cabo del tiempo me fue enviado ¿a qué? Respuesta por medio de un ángel. Entonces,
toman una cosa que fue la dieta de Daniel por 3 años y la confunden con el ayuno. Entonces, claro, ay no, como el ayuno está empezando, no, entonces con verdurita. Entonces usted ve a la gente trabajando y usted, no, estoy ayunando, gloria a Dios, pero está trabajando. El ayuno es un tiempo que uno saca, uno determina. El ayuno mínimo es de un día en donde cada quien se aparta para el Señor, siempre se aparta para el Señor, dependiendo de lo que desee hacer en ese ayuno. Cuando digo de lo que desee, la necesidad espiritual, no es para estar pidiendo nada más, sino para fortalecerse espiritualmente. Y se mete, por ejemplo, un día desde que amanece, como dice la palabra, desde el amanecer hasta el anochecer. Y se mete allí y se presenta delante del Señor. Pero no que está haciendo los frijoles y está haciendo por aquí y está trabajando y viene y por celular. No, hay gente que en Facebook, estoy ayunando. A ver, si está ayunando, ¿qué hace en Facebook? Debería estar ¿qué? Apartado de todo, porque el ayuno no es abstenerse únicamente de alimentos, sino de toda la cotidianidad para dedicarme única y exclusivamente a la oración. Por un día, 2 días, 3 días, 4 días, no sé, hasta que el Señor le guíe. ¿Me hago entender? Entonces usted ve ayunos de mediodía, gran ayuno de poder, de 9 a 12 del día. Bueno, estuvieron orando, bueno, está bien. Pero empezamos allí y empezamos a enseñar cosas. Entonces ya sacan libros, ¿no? El ayuno de Daniel. Pero no hablan del ayuno de Daniel 21 días, que fue realmente como lo hizo sin comer ni beber nada, sino que lo hablan con vegetales. Y que mientras usted labora, entonces saque unos espaciecitos. No, eso no se llama ayuno. Si usted tiene un espaciecito de 1 hora, 2 horas, eso es oración. Vaya, ore, claro. Pero entonces mire que empezamos a dejar lo bíblico por idearnos ¿qué? Nuestras propias cuestiones. No sé si me hago entender con estos ejemplos que les he puesto. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué dice el Señor? Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Versículo 4. Pero ellos no las quieren mover ni con un solo dedo. Mire, yo he conocido pastores que hablan todo el tiempo de ayuno. Ayuno, ayuno, ahora vamos a ayunar, ahora. Y con una barriguísima así, ahora, y así ayunen como yo ayuno, así la tiene. Ahora, mira, así como yo ayuno. Y no, ¿de verdad está ayunando? Pues yo también quiero aprender a ayunar así. Porque les soy sincero, le dicen a la gente háganlo, pero no lo hacen. Yo les enseño a ustedes que hay que aprender a orar. Y por eso yo quiero que ustedes aprendan a orar en lo secreto. Allá en lo secreto. En lo secreto. Mira, allá es donde uno obtiene la recompensa. Eso fue lo que dijo el Señor. No estoy diciendo que orar por un tiempo unidos como iglesia sea malo, no. Pero la oración continua a nosotros es allí, delante del Señor, cada uno delante de Él, como lo hacía el Mesías, postrado. Y cuando Él ayunaba, Él no le decía a sus discípulos, ayuno, vengan conmigo, síganme los buenos. Se iba solo, porque el ayuno es una decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Personal, de cada uno de nosotros. En el momento que usted decía, Él no les decía, se iba solo. Se iba, de hecho, por lo general iba a orar, dice, y despidió a la multitud, y despidió a sus discípulos. Y despedidos sus discípulos, ¿qué dice? Se fue a un monte solo a orar, porque él sabía que esa es la oración. Pero como somos fariseos, nos gusta esto, mire, nos gusta esto. Antes bien, versículo 5, hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, porque les gusta es que les den ¿qué? Cámara. Vamos a orar ahora. Y empiezan, ese pastor sí es de oración. Y uno pensaría que en la oración secreta, nada, porque enseñan más a la gente, a estas, porque es que es más rico que lo vean a uno, ¿o no? Porque es que
cuando ustedes no me ven orar a mí, así como hacen muchos, ¿será que el pastor Carlos Rabat sí ora? Ese es como flojo para la oración porque yo no lo veo orar mucho en la iglesia. ¿Será que ese se ayuna? Claro, porque es que es más rico que lo vean a uno. Entonces yo estoy acá, vamos ahora, uy, el pastor sí es de oración. Cuando la realidad es allá, en lo secreto. Yo no tengo que estar publicando cuándo voy a orar y cuándo lo hago y en qué momento. Pero claro, pero los seres humanos nos gusta que ¿qué? Que nos vean. Vamos a ayunar, hermanos, vamos ahora todos, vamos, vengan, vengamos a ayuno y todo eso. Y el Señor lo que hacía era ¿qué? Se apartaba. Porque son los momentos personales. Tenemos que, el Mesías es nuestro modelo. No estoy diciendo que sea malo ayunar, ojo, hay que hacerlo como tal. Pero es que cuando nos gusta que nos vean y nos vean, ¿sí? Entonces muchas veces queremos los cultos de oración, es para que nos vean. ¿Sí? Ahora tenga el micrófono, uy, ahora sí me dieron el micrófono para ahora sí, gracias Padre, ahora Señor te damos la gloria, la honra, la alabanza, ahora mismo Señor en el nombre de tu Hijo. Y empezamos, uy, nos transformamos. Porque nos gusta ¿qué? Que nos vean. Pero como esto es solo con el Señor personal, es ahí cuando trasciende. Allí el Padre y cada uno de nosotros allí, en lo secreto. Allí en el secreto donde el Señor enseñó el Señor. Allí nosotros tenemos que aprender a ir al secreto del Señor. Pero así son los fariseos. Les gustaba hacer todas estas cosas, ¿para qué? Para que los vieran. Incluso hasta oraban, ¿no? El fariseo: Señor, gracias porque no soy como este publicano. Gracias Señor porque lo primero que le salió, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Gracias por haberme hecho así, Señor. Doy diezmos de todo, Señor. Gracias, gracias. Para ser visto por los hombres. Ser visto. Y el publicano que estaba ahí, ¿qué estaba pidiendo? Misericordia, ten misericordia de mí, Señor, perdóname, soy hombre pecador. El otro se justificaba, porque así somos, o sea, nos gusta que nos den pantalla. Y yo me meto ahí porque la naturaleza del ser humano es esa, o sea, nos gustan los pantallazos, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, y el que diga que no es un mentiroso. Nos gusta. Entonces dice acá, para ser vistos por los hombres. Y por eso ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos. Les voy a enseñar o les voy a explicar eso. Esto tiene que ver con un manto, el manto que habían desarrollado los fariseos. Los fariseos desarrollaron un manto que se llama talit. De hecho, es muy común en el judaísmo hoy. Talit. Es un manto muy bonito. Usted ve que tiene unos flequitos. De hecho, usted le cuenta los flequitos y se dará cuenta que tiene 613 flequitos. ¿En relación a qué? A los 613 mandamientos. Cuando los fariseos sacaron y se inventaron esto del talit, que no se encuentra en la Biblia sí habla del manto, pero la palabra que habla de manto es meil, que es otro tipo de manto diferente a este, creo que no es el tema. Entonces ellos habían sacado este manto, el manto de las oraciones, el talit, y como hacían sus oraciones, ¿qué? Públicas, porque les gusta eso, la plaza pública, les gusta lo público. Entonces se acostumbraban a levantar sus mantos, unos mantos muy lindos, muy llamativos, ¿sí? Y tenían estos flequitos que se llaman tzitzim en hebreo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacían algunos de ellos? Lo que hacían era alargarlos, ¿no? Alargar esos flequitos, esas borlas, las alargaban. Y dentro del fariseísmo se había desarrollado una creencia, ¿sí? Que dentro de ellos se iba a levantar ¿quién? El Mesías. Entonces lo que hacían era empezar a bambolear los flecos, ¿sí? En la plaza pública, como llamando la atención, como diciendo: mírenme, posiblemente yo soy el Mesías. Mírenme, tal vez yo sea el prometido. Entonces la gente quedaba mirando: ay,
Ay, ese podrá ser. Entonces llamaban con eso ¿qué? La atención de la gente, para que los miraran. Y dice acá, y aman el primer reclinatorio, es decir, la mejor silla, la principal, diría yo, el principal reclinatorio, que era el principal puesto de donde se sentaban a comer. Recuerde que no había sillas y mesas como las que nosotros tenemos, sino que era prácticamente en el piso y se reclinaban. Y había dos reclinatorios o dos lugares que eran los lugares de ¿qué? De honra, ¿sí? Sobre todo el del invitado y el del amigo. Entonces ellos amaban eso, que lo estuvieran allí, porque todo el mundo tenía puesto su mirada sobre ellos, ¿sí? Y aman las primeras sillas en la sinagoga, ¿no? Sí, lo mejor. De hecho, el Señor dijo, amigo, si te invitan a una fiesta, no te hagas, ¿dónde? En las primeras sillas, hasta en las últimas. Porque, ¿qué sucedería si tú te haces en las primeras y llega uno más importante que tú, y te dicen, amigo, levántate porque llegó el dueño de esta silla, vete para atrás? Es preferible que te digan, ven, hazte aquí adelante, a que te envíen para atrás. Claro que aquí yo les digo a todos, cuando lleguen de una vez las primeras sillas, están bien invitados a ocupar las primeras sillas, ¿sí? Por eso hay algunos que se sientan atrás. No, porque yo prefiero que el pastor me diga adelante, y eso es lo que voy a hacer. A los que están atrás les voy a decir, pásense adelante. ¿Sí? Antes bien, dice acá, aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí. Rabí es una expresión hebrea que significa mi grandioso. Imagínense, ay, llegó mi grandioso, bien pueda, mi grandioso. Viene de la raíz hebrea Rab, que significa mucho, 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 mucho. Sí, grande, grandioso. Y el sufijo, ¿sí? Que utiliza y, ese sufijo que usted escucha como y, es de pertenencia. Es decir, mi grandioso, por ejemplo, Susi, mi caballo, ¿sí? Baití, mi casa. Rabí, mi grandioso. Mire cómo se hacían llamar, que ellos eran ¿qué? Grandes. Porque eso es lo que les gusta, ¿no? Sentirse ¿qué? Grandes. A los religiosos les gusta sentirse grandes y que los saluden y que los alaben. Y dice acá, y les gustan los saludos pomposos en las plazas. ¡Ay, ahí va! Rabí, mi grandioso. Y que los hombres los llamen de Rabí. Pero ustedes no se harán llamar Rabí. No. Ninguno de nosotros, ¿sí? Nos podemos llamar así, rabinos. O sea, la expresión de rabí la tenemos nosotros aquí en el español como rabino. No. Rabino significa maestro, ojo. En hebreo la palabra maestro es moré. Moré en hebreo. ¿Ok? Maestro en hebreo es moré. Rab es como grande. La palabra rab es mucho, el que sobresale, el que está a la cabeza. Comúnmente nosotros usamos una palabra aquí en español, ¿cómo decimos? ¿Quién es el que sobresale, el que está a la cabeza, el que dirige? Líder. Y usted escucha en las iglesias, aquí está mi líder, aquí está mi líder. Y el Señor dijo, ustedes no sean llamados líderes. Fariseísmo. Hacemos contrario a la palabra. Ay, sí, llegó el líder. Bienvenido líder. Qué bueno tenerlo acá. Oh, ay, ahí está mi líder. Ay, amo a mi líder. Y el Señor dijo, no llamen a nadie así. Y dice acá, pero ustedes no sean llamados Rabí, mi mucho, mi grandioso, mi líder. Porque uno solo es su Rabí. Su cacegetes. La palabra cacegetes en griego literalmente significa líder. De hecho, es la forma de decir líder en griego. Cacegetes, ¿sí? Ninguno de ustedes sea cacegetes, sea llamado cacegetes, líder. ¡Ninguno! Y las iglesias están llenas de cacegetes, de líderes. Uno dice, ¿entonces qué?
Y todos ustedes son hermanos. ¿Por qué no se pueden llamar líderes? ¿Por qué no? Porque son hermanos, ¿sí? Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, pues uno solo es su Padre, el celestial. Ojo, el celestial, ninguno de ustedes, ojo con esto, el celestial. ¿Cuál es el Padre? El celestial. No es que uno no le pueda llamar papá al papá de uno, natural, sino que los fariseos se hacían llamar papás del pueblo. Y cuando llegaban les decían padre. Por eso es que usted ve que la iglesia católica adoptó eso. Y eso lo adoptó el judaísmo. ¿Cómo le llaman la gente a los curas? Padres, porque lo adoptó. Porque cuando iban ante los fariseos les decían Ab, padre, Ab, padre, Ab. Sí, Abí, mi padre, Abí. Entonces ellos llamaban a los fariseos, les llamaban papá, y ellos hacían que ellos eran los papás de ellos, se creían los papás de los pollitos, ¿sí? Como dicen allí, ¿no? Se creían los papás. No es que uno no pueda llamar a alguien, por ejemplo, si tengo mi padre terrenal, biológico, pues le llamo papá, es mi padre, es mi papá. Está llamando en el sentido espiritual, ¿sí? Y hoy vemos, ¿no?, que hay unos que se autodenominan patriarcas de la iglesia, porque ya no apóstoles, ya en el título de apóstol le queda a algunos pequeños, ahorita son patriarcas, son los padres de la iglesia. Tremendo eso. Y dice acá, para terminar, por tanto, no sean llamados cafeguetes, ¿sí? No sean llamados cafeguetes, ojo con esto, ¿sí? No sean llamados, ¿sí? En este caso dice literalmente cafegetai, ¿sí? Que es maestros, cafegetai, líderes, ay, que maestros, líderes, cafegetai, el líder o guía, ¿ok? Cafegetai, líderes, caudillos, guías, porque uno solo es su cafeguetes. ¿Quién? El Mesías. ¿Cuántos tenemos? ¿Quién? El Mesías. Por eso aquí nosotros a nadie llamamos líder. Acá todos somos llamados servidores, siervos. Aquí somos servidores. Porque tratamos de hacer todo de acuerdo a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, mis amados, dice acá, porque el que se enaltezca será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de Dios delante de los hombres, porque no entran ustedes ni dejan entrar a los que están tratando de entrar. Es decir, que hoy entendimos que cuando ponemos esas pesadas cargas, que no guardamos los mandamientos y pensamos que los mandamientos son cargosos, pero preferimos guardar las cosas que dicen los hombres en vez de ¿qué? De los mandamientos, nuestros brazos van a terminar ¿qué? Cansándose. El resultado de cansarse nuestros brazos es que ¿qué? Que Amalek vence. ¿Y qué significa que Amalek venza? Lo acabamos de leer, con lo que terminé. Lo acabamos de leer, la última frase. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque ni entran ni permiten que entren los que están tratando de entrar. Obviamente hoy hay muchas congregaciones en donde la gente que está allí de corazón están tratando ¿qué? De entrar, pero son sus propios líderes, porque son los líderes de ellos, los que no les permiten ¿qué? Entrar. Y la gente, por nosotros tenemos que tener compasión de todas estas personas, porque están tratando de entrar, en su corazón está eso, pero estos con sus propias visiones, sus propias doctrinas, sus propios dogmas, lo que ellos piensan, son un estorbo en realidad para que ellos entren. Y lo peor es que la gente piensa que están entrando al reino de Dios y no están entrando al reino de Dios, están entrando es al reino de ese. No sé si me hago entender. Amén. Amén, iglesia. Por tanto, no nos podemos dejar seducir
por enseñanzas que vienen de aquí, de allá, porque en ese momento lo que puede estar sucediendo es que nuestros brazos empiecen a ¿qué? A sentirse ¿qué? Pesados hasta que nos domine y Amalek empieza a vencer. Significa que no, la persona deja de tener la oportunidad de entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Coloquémonos de pies, por favor.